Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la biomecánica del tobillo. Como integrantes tenemos Álvaro Arana, Javiera Caravantes, Carla Salgado y Pascal Salinas. Como introducción, tenemos que el pie es una estructura de vital importancia para la evolución humana que se ha desarrollado hasta la actualidad enormes avances para la bipedestación y sus cambios asociados a la patomecánica y el análisis de la marcha. El tobillo y pie conforman el extremo distal y estructura de apoyo para el miembro inferior. Proporciona 3 grados de libertad, siendo constituido por 3 importantes ligamentos, estructuras óseas de apoyo y musculatura estabilizadora. En miología, tenemos musculaturas extrínsecas que se insertan en las zonas proximales de la pierna, otros en sentido proximal hasta la porción distal del músculo. Posee 3 compartimientos anterior-lateral y posterior. Luego tenemos intrínseca, se divide por capas, se origina y se intersecta en el pie. Bueno, aquí podemos visualizar cómo se divide la musculatura extrínseca, que como ya mencioné, se dividía en 3 compartimientos anterior, lateral y posterior, y lo veremos a continuación. En esta, tenemos la compartimiento anterior extrínseco. En esta tenemos 3 músculos principales. El primero sería tibial anterior. Este se origina en el cóndilo lateral y mitad superior de la cara lateral de la tibia y en la membrana interósea. Su inserción se encuentra aplicada en la espina de la tibia en los 2/3 proximales de la cara externa de esta misma. Extensor largo de los dedos. Se origina en la tuberosidad externa de la tibia, los 3/4 superiores de la cresta anterior del peroné y membrana interósea. Su inserción es en la aponeurosis dorsal del dedo segundo y quinto. Después tenemos el tercer peroneo. Nace en el tercio inferior de la cara anterior del peroné y membrana interosa. Se injerta en la base plantar del cuneiforme de la base del quinto metatarsiano. La aplicación de estos músculos en ejercicio sería en la elevación de los gemelos, en step, donde se fortalecen tibial anterior y extensores de los dedos, de una forma plantar. Como musculatura extrínseca, en el compartimiento lateral encontramos 2 grandes músculos. Primero, el peroneo largo, que tiene su origen en la cabeza del peroné en la cara lateral. Se inserta en la cara plantar del cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. El peroneo corto tiene su origen en la cara lateral del peroné y se inserta en la tuberosidad del quinto metatarsiano. Ambos van a ser los principales eversores de la articulación del pie y van a ejercer inflexión plantar de la primera articulación tibio-tarsiana. Además, los ejercicios que permiten fortalecimiento de estos 2 músculos van a ser para personas para evitar que se esguincen. Además, el peroneo largo va a proporcionar línea de fuerza óptima para la pronación del antepié. Por lo tanto, van a ser los más activos durante la fase media y final de la marcha, ya que disminuyen la velocidad. Como ejercicio vamos a encontrar el colocarse de puntillas, que va a proporcionar una transferencia de carga hacia la zona anterior para fortalecer los peroneos y evitar los esguinces. También cuando se eleva el talón, llevar el cuerpo hacia adelante va a permitir que los inversores plantares se fortalezcan. Otro ejercicio puede ser los snap jumps, que son sentadillas con empuje y fortalecen los peroneos en flexión plantar, trasladando la carga del cuerpo hacia el antepié. Dentro de la musculatura extrínseca, el compartimiento posterior se comparte entre superficiales y profundos. Dentro de los superficiales vamos a encontrar lo que es el gastrocnemio, que tiene su origen en el cóndilo lateral y medial del fémur, la línea supracondilia y la poplitea del fémur. Se inserta en la cara posterior del calcáneo a través del tendón de este mismo. El sóleo va a tener su origen en la cabeza del peroné, dentro de la cara posterior y el borde medial de la tibia, y se va a insertar en la cara posterior del calcáneo a través de su mismo tendón. El tercer músculo es el plantar,
y va a tener su origen en la línea supracondilia lateral del fémur y va a insertarse en la cara posterior del calcáneo. Los tres músculos ayudan a potenciar dentro de la carga axial sobre el pie con las rodillas flexionadas o extendidas. Por lo tanto, van a proporcionar mayor potencia a través de estos ejercicios. El ejercicio que permite flexión plantar es a través de resistencia con una banda. Por lo tanto, se posiciona la persona sentada haciendo flexión y extensión de estas musculaturas. Otro de los ejercicios que fortalecen este tipo de musculatura son los burpees, que hacen flexo-extensión de rodillas con elevación del talón, que va a permitir mayor fortalecimiento del gastrocnemio, evitando que se fortalezca el tibial posterior. En la parte extrínseca tenemos el compartimiento posterior, por la parte profunda, en donde encontramos al tibial posterior, el cual tiene su origen en la región posterior de la cabeza del peroné, tibia y membrana interósea, insertándose mediante haces robustos en el tubérculo del hueso escafoides primera cuña. También tenemos el flexor largo de los dedos, el cual tiene origen en la tuberosidad externa de la tibia, los 3/4 superiores de la cresta anterior del peroné y membrana interósea. Inserción en la aponeurosis dorsal del segundo y quinto dedo. Por parte del flexor largo del primer dedo, tenemos que su origen está en la cara lateral de la pierna, en la mitad de la cara interna del peroné, con una inserción a la altura de la articulación metatarso-falángica y expansión dorsal del tercer falange del primer dedo. El ejercicio donde se efectúa este compartimiento es en la presión de toalla, donde el talón descansa contra el suelo y los dedos se extienden para agarrar la toalla. La elevación de gemelos en barra es otro ejercicio que sirve para fortalecer el compartimiento posterior de la musculatura extrínseca. Intrínsecos se divide en 4 capas, se originan y se insertan en el pie. En la capa 1 está el flexor corto de los dedos, se origina en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo. Se inserta en la porción distal en ambos lados de los falanges mediales de los 4 dedos menores. Flexor corto del pulgar. Se origina en las caras plantares de los huesos cuboides y cuneiforme lateral, en conjunto con el tendón del tibial posterior. Se inserta en la cara medial y lateral de la base de la falange proximal del dedo gordo. Para esta capa y las 3 últimas que componen la estructura más profunda del pie, se debe mantener por lo menos un mínimo grado de ejercitación, ya que el no promover movilidad proporciona inestabilidad debido a la debilitación de la musculatura. Por lo tanto, es importante mantener una caminata que desarrolle la estimulación y mantener la estabilidad de esta musculatura para recontener la bóveda del pie. En la capa 2 tenemos el cuadrado plantar. Se origina en la cara medial y lateral de la superficie plantar del calcáneo. Se inserta en el tendón del músculo flexor largo de los dedos. Lumbricales. Se originan en tendones del flexor largo de los dedos y se inserta en expansiones del extensor de los dedos 2 y 5. En la capa 3 tenemos el abductor del dedo gordo. Se origina en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo retináculo de los músculos flexores. Se inserta en la cara medial de la base de la falange proximal del dedo gordo. Abduce el primer dedo a nivel metatarsofalángico. Se origina en caras plantarias del cuboides y cuneiforme lateral y tibial posterior. Se inserta en cara medial y lateral de la base falángica proximal del dedo gordo. Flexión del primer dedo, flexor del quinto dedo. Se origina en la cara plantar de la base del quinto metatarsiano. Se inserta en la cara plantar de la base falángica proximal del quinto dedo. Flexión del quinto dedo. Capa 4. Interóseos plantares. Se originan en caras mediales de metatarsianos 3 y 5. Se inserta en el lado medial de las bases falángicas del 3 al 5. Interóseos dorsales. Se originan en las caras laterales de los metatarsianos de cada dedo
y se inserta en las caras laterales de las bases falángicas de cada dedo. Dentro de los ejercicios que sirven para fortalecer la musculatura intrínseca del pie, encontramos en una superficie de apoyo llevar el arco plantar hacia la zona superior, sin levantar el talón y metatarsiano como se ve en la imagen de la zona izquierda. Otro ejercicio puede ser levantar falanges de la 2 a la 5 sin levantar el talón y el medio pie y realizar movimientos de flexo-extensión para estimular los flexores profundos, como se muestra en la imagen de la derecha. Conclusión: la anatomía funcional, biomecánica y la patomecánica del tobillo ayudan a entender su funcionamiento. También es importante saber los mecanismos que influyen en la estabilidad, que son una combinación de elementos ligamentosos y musculares.